Hola, ¿cómo están? Le damos continuidad a la tarea del taller. Em, Pensábamos con Diana cómo continuar acompañando el proceso de cada una y cada uno de ustedes, que es bien distinto. Cada uno está en momentos específicos de su tarea, cada uno tiene tiempos y posibilidades de dedicación diferentes, y eso lo vamos viendo en cada uno de los avances. Estábamos próximos a, quizás lo hagamos esta semana o la otra, enviarles las consignas del tercer avance, que ya sería el anteúltimo, digamos, o el último en realidad como avance. Después ya trabajaríamos sobre las consignas del trabajo final del taller de tesis, que no es otra cosa que el proyecto de tesis, que el plan de tesis. Les decía que pensábamos en Diana cómo acompañarlos. Una primera cuestión que se nos ocurre comentar, y muy especialmente para quienes recién ahora están conectándose con el taller o apenas hicieron algún primer avance, pero no tuvieron una dinámica, digamos, sostenida durante el primer cuatrimestre, revisen lo que está en el taller. Yo me tomaba el trabajo hace un rato de recorrer eh, las consignas que les propusimos, recorrer los materiales y las herramientas que incluimos en el aula, como por ejemplo planes de tesis del año anterior, para que ustedes vean cómo se resuelven los componentes, para que ustedes cuando dicen, bueno, pero ¿y cómo hago con el marco teórico? ¿Cómo hago con el problema de investigación? La referencia de otra compañero que lo hizo hace muy próxima, hace muy poco, y, y en un tema muy próximo, muy afín, y dentro del campo de la comunicación social y en las mismas condiciones que ustedes, nos parece que es interesante. Está el listado de las tesis a las que pueden recurrir. Alguien por ahí me decía, no encuentro no sé, trabajos muy específicos en relación a mi tema. Y ahí entonces es que quizás no estoy buscando eh, de la manera correcta o no estoy aprovechando todas las posibilidades que tengo de búsqueda. Y así como está el listado de las tesis y está el listado de revistas y el listado de índices que les enviamos, también dentro de las brevísimas orientaciones escritas que les dimos o las muy breves clases que subimos o encuentros que subimos como este de ahora, también tienen referencias concretas respecto de cómo hacer esas búsquedas. Así que para quienes las han perdido de vista o no las han trabajado o recién se incorporan al taller, nos parece necesario bueno, que demos cuenta de ese proceso para no estar preguntándonos por cuestiones del proceso del cursado, nos referimos, que ya hemos trabajado, ¿no? Y que ya hemos brindado, digamos, algunas herramientas. Eh, Está claro que, por lo menos está claro por lo que pasó en el encuentro de la semana pasada, que fue muy útil para nosotros, que ustedes nos dicen, bueno, ahora hay un momento crítico, si se quiere, que es cómo avanzar en la construcción del marco teórico, del contexto conceptual, y cómo esa construcción sobre el contexto conceptual deviene en la reorientación o en la reformulación del problema de investigación o de los objetivos que se han formulado. En principio, y muy breve, porque intentamos no hacer clases, digamos, como ustedes saben, no repetir aquello que también se puede encontrar en la bibliografía o en los cursados previos, pero si me permiten, muy brevemente, mi idea es compartir bastante la pantalla hoy. Tuk, tuk, ahí está. Me diría, es una muy breve presentación que hemos usado otros años en el taller, que recorre todo el proceso y que acompañaba generalmente una primer clase presencial multitudinaria habitualmente. Eh, Ustedes ya saben qué es el estado del arte y cómo diferenciarlo del marco teórico, ¿no? Lo central, fíjense, en relación al estado del arte, es que el estado del arte es posicionar su idea de tesis, su propuesta de tesis, en relación al conocimiento preexistente. ¿Qué es lo que se conoce? ¿Qué tradición ha estado investigando ese tema? ¿Quiénes vienen investigando ese tema o afín o cercano? En todos los temas hay investigadoras e investigadores con referencias cercanas.
y cómo posicionarlo implica entrar en diálogo, decir, bueno, estos trabajos se orientan por aquí, yo voy a utilizar este aporte, voy a utilizar este otro, quizás lo estoy diciendo de una manera muy vulgar, ¿no? Pero la idea es entrar en diálogo con esos antecedentes, que esos antecedentes no estén ahí como pintados, como en una referencia que se cuelga, digamos, del proyecto, sino que justamente reorienta el sentido del trabajo. Mientras que el marco teórico, perdón, esto como referencia, y aquí una cuestión importante, vieron otros proyectos de tesis. ¿Cómo resuelven el estado del arte? ¿Cómo entran en diálogo? Capaz lo harán mejor, lo harán peor desde la lectura de ustedes, pero bueno, ¿cómo lo hacen? Tienen tesis a disposición. ¿Las indagaron? ¿Se fijaron cómo se resuelve el estado del arte? ¿Cómo resuelve el estado del arte los artículos o los textos que ustedes han trabajado para su tema de investigación? Ver cómo otras y otros lo han resuelto es probablemente la mejor manera de aprenderlo, digamos, ¿no? Porque no hay una regla para decir se hace así el estado del arte. Aunque sí está claro que en el estado del arte ustedes pueden posicionarlo u organizarlo temáticamente, sería lo ideal, y se acepta dentro del estado del arte, aunque a veces hacemos mucho abuso de eso en los planes de tesis, narrarlo, contarlo a partir de la referencia al autor o autora, ¿no? O autores. Entonces decimos, fulana dice tal cosa, indagó tal cosa y concluye tal otra, mengano dice esta otra, y así. No está mal, y es aceptable. Si podemos después ir superando eso para dar una narración mucho más fluida y dinámica, mucho mejor, pero no está mal. Y va a estar, no sé si mal, pero erróneo, que utilizamos esa misma lógica narrativa para construir el marco teórico. ¿Por qué? Porque el marco teórico no se organiza a partir de lo que las y los autores dicen, sino a partir de conceptos. ¿Qué son los conceptos? Ideas, variables, categorías, nociones, como ustedes las quieran trabajar, no estamos acá en un puntillismo en ese sentido, o poniéndonos puntillosos en ese sentido. Entonces, en función de mi tema de investigación, tanto el estado del arte como el marco teórico, todo el tiempo tienen que ir a parar a mi tema de investigación, es decir, no los defino en abstracto, no digo, tal tema es, no sé, la violencia de género, tal cosa, pero en relación a mi tema de investigación, ¿cómo juega? ¿Por qué la violencia de género debe ser un concepto que yo debo definir en mi tema, en mi proyecto de investigación? Entonces, siempre el eje articulador es la temática, es la problematización. Por eso se va transformando mientras voy construyendo la perspectiva teórica. Les decía, básicamente, digamos, de lo que se trata es de definir, caracterizar, desarrollar y explicar en qué trama conceptual se sostienen lo que voy a estudiar. Las variables, las dimensiones, los conceptos, las ideas. Y es una elaboración propia que claro que recurre a citas, que claro que recurre a fuentes, pero que no es la reiteración de lo que las fuentes dicen. No se limita a eso. Estas son las funciones del marco teórico. Encuadra el problema, fundamenta hipótesis si la hay, deriva articulaciones metodológicas. Pero esto todavía a ustedes les puede quedar como, bueno, sí, eso es lo que es un marco teórico. Concretamente, el mío debe dar cuenta de todo esto, no necesariamente de manera explícita. Marco teórico no es paradigmas, dos puntos, teoría social, dos puntos, teoría sustantiva, dos puntos, definición de términos y variables, dos puntos, y voy a desarrollar. Pero sí, tener presente esto para pensar en la congruencia de mi marco conceptual. ¿Sí? Saber si estoy, digamos, tomando perspectivas teóricas que puedan tener alguna contradicción entre ellas, puedo hacerlo. El marco teórico no es una teoría, en el sentido de que el marco teórico de una investigación, digo, no es una teoría, no es que debe sostener la lógica congruente, no. Mi tema de investigación me va llevando a la combinación de conceptos que pueden confluir de teorías que aparentemente podrían tener alguna tensión entre ellas, no sé contradicción, pero sí alguna tensión, siempre que mi tema lo requiera y que yo lo fundamente y que los articule correctamente, no va a haber dificultad. El tema es que pueda resolver todo esto que dije antes recién. Vuelvo, entonces, ¿cómo hizo el marco teórico los proyectos que nos mandaron en el taller? ¿Cómo lo hicieron?
¿cómo elaboraron el marco teórico en las tesis después que ya están desarrollados? Si veo un artículo, identifico claramente el marco teórico, el marco conceptual, ¿cómo está compuesto? ¿Qué modo narrativo utiliza? ¿Sí? O sea que todo lo pueden, digamos, referir, no en términos de contenido necesariamente, aunque quizás algún trabajo sí, pero sí en términos de la forma y del modo de resolver. Y brevemente me gustaría mostrar esto, es decir, ¿qué no es el marco teórico? El marco teórico no es que ustedes nos cuenten toda una teoría, ¿sí? Ahora vamos a ver algún ejemplo, pero usando lo que charlábamos con Ivo la semana pasada, si yo digo, bueno, voy a utilizar la noción de antagonismo de Laclau. Entonces me pongo a explicar toda la teoría de Laclau. Laclau esto, Laclau lo otro, Laclau con Mouffe escribió tal cosa, y entonces, y la diferencia con Gramsci. No, yo no tengo que explicar la teoría, yo no, Ivo, no tiene que explicar la teoría de Laclau. Tiene que explicarnos cómo va desde Laclau, si es que esa es la perspectiva, a comprender una categoría que para él es relevante, que es la de antagonismo. Y al hacerlo, al estudiar esa categoría y ver si la va a terminar de confirmar si efectivamente es la categoría que le es aplicable a su tema de investigación o no. Y así uso el ejemplo de Ivo, pero podría ser cualquiera. No es el estado del arte, no es la revisión de la bibliografía, no es historizar un fenómeno, ¿no? Es decir, bueno, la historia, supónganse que Nehuen diga, la historia de los partidos de la prensa partidaria en la Argentina, y hace todo un capítulo de la historia de la prensa partidaria, o militante, o como la defina. ¿Y eso le permite caracterizar el tema? Pareciera que no, entonces no es la historia del fenómeno lo que tiene que contar. Tampoco es un listado de definiciones. Aunque a veces inicialmente a mí me sirva decir, bueno, estas son las definiciones que yo tengo que dar y y las tome como criterio para organizar el marco teórico, esa es una construcción interna, como una nota propia interna de borrador. Una vez que eso yo lo llevo al papel, a la presentación dentro del proyecto, no es un listado de definiciones, porque el listado de definiciones pierde el eje sobre el tema o la problemática de investigación, que es lo que quiero sostener desde mi marco teórico. Mi marco teórico está para permitirme entender mis objetivos y mi problema de investigación, y después orientarme cómo construir la información y cómo analizarla. Entonces, tampoco es ni la justificación de por qué vale la pena estudiar este tema, eso irá en la fundamentación, algo tomarán en el estado del arte al posicionarlo, pero no es una justificación de la problemática. Y finalmente, un detalle que no es menor, no son las opiniones personales sobre un tema, no es lo que yo creo sobre un tema, ¿sí? Está bien, lo que yo creo puede encontrar fundamento en lo que un autor dice, y desde esas lecturas, un autor, autores o un montón de investigaciones, y desde ahí lo sostengo. Pero si no, esas opiniones personales en realidad no deberían estar en ningún lado en el proyecto de investigación, más que cuando configuran algún supuesto de trabajo, o cuando identifican el propósito de la investigación más allá de los objetivos, pero no forman parte de la tarea de investigación. Bien, voy hasta ahí muy rápido, pero porque es algo que ustedes tienen y que no, me parece, digamos, que no cambia, digamos, demasiado lo que hemos dicho hasta acá, sí nos permite como hacer una pequeña como reenfoque. Y entonces, si ustedes me permiten seguir compartiendo la pantalla. ¿Lo compartí? Compartir pantalla. No, no lo había compartido, disculpen. Pasa. Ahí está, ahora sí. Entonces yo tomo el avance acá de Ivo Freire, que recién lo mencionaba. Voy a tomar 2 o 3 avances más, ¿sí? No me daba para tomar todos, pero sí algunos. Fíjense, y lo que estamos haciendo, perdón, con este avance es, a partir de mi idea inicial de objetivo de investigación, ver cómo podría pensar el marco teórico, o a partir de qué debería pensar el marco teórico. Ivo nos dice, el principal interrogante que me surge, los efectos del sentido en torno a la proliferación de una noción de antagonismo. Ivo dice, a través del discurso de la grieta, reproducido en los medios de comunicación, etc., se produce o reproduce un antagonismo político y social. Entonces, voy a hacer un análisis de discurso sobre, digamos, el antagonismo político y social,
y la generación de identidades políticas podría ser. Fíjense, todas las categorías que Ivo nos acaba de comentar, en esa muy breve referencia que orienta inicialmente un tema de investigación, una problemática. Por lo pronto, lo que parece que va a trabajar Ivo son discursos mediáticos, con lo cual habrá alguna conceptualización respecto de los medios, respecto de la política, respecto de, en realidad no de la política, sino de la mediatización de la política, como él dice, de la política desde los medios. O lo puedo pensar desde otro lugar, pienso en Eliseo Verón y digo, el discurso político, ¿sí?, en los medios de comunicación. Ese discurso político, sigo con palabras de Eliseo Verón, se genera y se construye sobre la identificación de un nosotros y un ellos. Un nosotros depositante de todo lo positivo, de todo lo bueno, de todo, y un ellos, independientemente de quiénes sean los nosotros y los ellos, y un ellos que carga con todo lo negativo. Lo que, en vínculo con la CLO va a tomar y va a decir, bueno, esto se trata del antagonismo político y social, un modo posicional de discursos que construye la identidad desde quien va generando esos discursos. Fíjense, ahí está todo lo que Ivo tiene que trabajar en su marco teórico. Cuando Ivo avance en la construcción del marco teórico, la pregunta a Ivo será, bueno, pero ¿qué aspectos, qué dimensiones, qué se puede analizar del antagonismo político y social? ¿Cómo analiza la CLO o Verón o quien sea ese antagonismo político y social concretamente en las noticias? ¿Qué tipo de metodología utiliza? ¿Qué aspectos configuran el antagonismo político y social del discurso político? Y uno ahí puede suponer que en esa construcción entonces van a surgir los objetivos específicos del trabajo de Ivo, a partir justamente de identificar en la construcción conceptual esas referencias. Para seguir y no quedarme en un solo trabajo, nos vamos a otro, que con Tomás no tuvimos la oportunidad de conversar la semana pasada, no nos dio el tiempo. Dice Tomás en su pregunta de investigación, ¿cómo conciben los jóvenes el concepto de intimidad en las redes sociales? Uno acá ya se da cuenta que Tomás tiene alguna llegada ya con el concepto. ¿Por qué? ¿De dónde sale la idea de intimidad? La idea de intimidad va a salir de un trabajo de Paula Sibilia, ¿sí? La idea de la extimidad y de la sociabilidad en el mundo virtual, ¿sí? Bueno, no, o sea, esto nos lo va contando Tomás. Quizás acá uno podría decir, bueno, pero yo puedo pensar cómo los jóvenes representan la intimidad, cómo la vivencian, cómo la transforman en prácticas, digamos, en las redes sociales, pero pensar en el concepto de intimidad es asignarle a los sujetos a los que estoy investigando, y de paso le aclaro el comentario a Tomás, es pensar que los sujetos que son objeto de mi investigación generan conceptualizaciones de acuerdo con las temáticas que nosotros proponemos. No sabemos si se preguntan por la intimidad en términos de conceptos. Transformarlo en un concepto y pensarlo como un concepto es una decisión nuestra. En este caso es una decisión de Tomás, a partir del trabajo de Sibilia. Entonces ahí, por eso la idea de intimidad, del concepto, perdón, de la observación de la, además cómo conciben el concepto, ahí hay algo extraño. Pero no nos queríamos meter en el tema de investigación de Tomás, sino decir, bueno, ¿y cómo Tomás arma su marco teórico? Básicamente lo va a armar a partir de las redes sociales, de la llegada de lo que implican las redes sociales, de lo que implica Internet, de lo que dentro de Internet implican esas redes sociales en términos de exposición de intimidad, extimidad o como él la vaya definiendo, y fundamentalmente con un grupo etario que él también va a necesitar definir, que va a entender por juventud, digamos, ¿no? La juventud no es un número, no es de 18 a 25 años. La juventud es un concepto también. Entonces, la idea es que a partir de esos conceptos, Tomás va a empezar a construir su marco teórico. Y uno se preguntaría, la idea de intimidad,
la vivencia de la intimidad expuesta en las redes sociales. ¿Qué aspectos tendrá? ¿Qué dimensiones de análisis tendrá? ¿Qué subvariables tendrá en el lenguaje metodológico? Quizás en el estado del arte Tomás encuentre algo de cómo es trabajado, quizás lo encuentre en la idea presentada teóricamente o por Sibilia o por quien sea de la intimidad o de la exposición de la vida íntima en las redes, o quizás la encuentre por la otra vía, es decir, por las redes sociales y lo que implican en términos, digamos, de atravesamiento de vida cotidiana, desde otras lecturas. Entonces, ahí vamos viendo cuál es el sentido a partir del cual, o la pista a partir de la cual Tomás puede construir su marco teórico. Me voy a los objetivos de Daniel. Daniel nos dice, yo quiero conocer la construcción de identidad de los influencers abocados al mundo de Instagram. Pensar los cambios socioculturales en las redes sociales como fenómeno global y más precisamente en la construcción identitaria. Acá el segundo sería como el objetivo, si se quiere, más general, de hecho, quizás demasiado general, pero no está mal si uno piensa que lo que quiere Daniel conocer es qué transformaciones se generan en las redes sociales en términos de construcción identitaria. O en todo caso, si se generan, es decir, hay construcciones identitarias que se transforman en las redes sociales, y esto puede dar cuenta de algún tipo de cambio, modificación o transformación, aunque sea mínima en términos socioculturales. Y uno dice, bueno, pero es muy amplio. Claro, es que él lo va a analizar en la construcción de identidad de los influencers en la North Patagonia dentro de una red social. Más allá de que seguimos charlando y vamos a seguir conversando con Daniel, si es o no la construcción de identidad la categoría que le va a ser útil, si yo leo esto, digo, bueno, también está bastante claro por dónde tiene que ir el marco teórico de Daniel. Nuevamente aparecen las redes sociales, la tecnología e Internet, no para decir Internet 2 como dice Wikipedia, sino lo que esto implica y cómo la voy a concebir, cómo voy a pensar la tecnología. ¿Sí? Y cómo voy a pensar qué otra noción les parece a ustedes al leer esto junto con nosotros. La construcción de identidad. Entonces, al trabajar, o por el lado, como decíamos hace un rato con Tomás, de la tecnología y de las redes sociales, o a partir de la noción de identidad, muy probablemente, o más probablemente a partir de la noción de identidad, encontrará Daniel cuáles son los aspectos, las dimensiones, las referencias que le permitan caracterizar la identidad. Y de ahí saldrán los objetivos específicos y eso me permitirá orientar la búsqueda de la información, porque vengo insistiendo con esto de los objetivos específicos. Como habrán visto, este es el tercer ejemplo que les muestro y en los tres hablé de esto. ¿Por qué? Porque es muy difícil, si es que es posible, no, diría que no es posible, saltar de conceptos abstractos, generales, como puede ser identidad, antagonismo social y político, o intimidad, o presentación de la intimidad, ahí igual hay un acercamiento más hacia lo concreto, pero en la construcción de identidad y en el antagonismo, son conceptos muy amplios. ¿Qué voy a ver para definir si hay antagonismo o si hay construcción de identidad? ¿Qué tipo de información tengo que construir? Y eso es lo que me va a permitir identificar los objetivos específicos y desde los objetivos específicos aquello que tengo que construir como información para poder dar cuenta, responder a este objetivo. ¿Se ve más o menos algo? Yo les digo, se ve como si ustedes me estuvieran viendo y pudiéramos intercambiar, pero bueno, es como si estuviéramos en el aula, estaríamos usando esto como ejemplos para decir, bueno, a ver, esta persona, Daniel, Tomás o Ivo, los que mencioné hasta ahora, ¿por dónde va su marco teórico? ¿Qué tendrían que pensar? ¿Qué tienen que buscar en ese marco teórico? ¿Qué tienen que construir? Y nuevamente, digo, referenciándolo permanentemente al tema. No importa acá que alguien, ni Daniel ni Tomás, tienen que dar una clase sobre redes sociales, ni contarnos todo lo que se sabe sobre las redes sociales, ni mostrarnos las 10 opciones distintas de pensar las redes sociales y posicionarse frente a las redes, la tecnología. No. Tienen que asumir una perspectiva,
definir aquello que van a utilizar como referencia en su trabajo y articularlo en relación a su problemática de investigación. Esa es la búsqueda del marco teórico. Si ustedes me permiten una última, y no sigo más, nos vamos con el trabajo de Martina, que vamos a ver que tiene un poco más, no te pongas colorada Martina, tiene un poco más de trabajo, claramente, sobre el tema, y eso se evidencia en la construcción de esos objetivos específicos, más allá de que le siga faltando o que le deba continuar trabajando, para decirlo mejor, ¿no? Pero dice Martina, lo que yo quiero comprender como idea general son las características de los procesos creativos, productivos y económicos de los músicos independientes que desarrollan prácticas autogestivas en el Alto Valle. Fíjense que acá hay una concreción del objetivo, en parte similar, si no, digamos, a la idea de los influencers en Instagram, de Daniel, pero aquí no aparece un concepto como el de identidad, antagonismo social, sino que aparecen conceptos, ideas, mucho más cercanas a la posibilidad de ser construidas, digamos, en relación al cuerpo empírico, al cuerpo documental, que es caracterizar los procesos de creación, de producción y de sustento económico de determinado grupo bien identificado. ¿Qué deberá Martina acá caracterizar, definir en su marco teórico? Por una parte, está claro que va a tener que hablar de la música independiente, que va a tener, que es todo un tema, poder hablar de la música independiente, qué significa música independiente, cuál es la diferencia con la música industrial, hay diferencias, si las hay son tan nítidas, hay un corte clarísimo entre la música independiente y la música industrial o comercial. Ese sería un primer tema. Dentro de ese tema, la idea de la práctica autogestiva, ¿no? ¿Qué es una práctica autogestiva? Es una práctica que va en qué diálogo con las prácticas, digamos, económicas hegemónicas o dominantes. ¿Hay alguna práctica que pueda estar por fuera del mercado? Lo tiene que definir. Y en ese proceso también tendrá que definir algo que es central para ella, que es a qué va a denominar procesos creativos, procesos productivos y procesos económicos. Este último, el económico, probablemente esté muy vinculado a estas prácticas autogestivas. Los otros también. Y verá Martina si podrá dar cuenta de todos ellos. ¿Sí? Fíjense que vamos pensando un marco teórico para Martina. Martina elabora unos primeros objetivos específicos. Tarea que, bueno, tenemos que encarar en los próximos avances, que pronto, como les decía, les va a llegar la consigna para el próximo avance, que es conocer las maneras en las que se sustentan económicamente, vamos a decirlo así, a través de sus propuestas artísticas. Conocer o caracterizar, ahí habría que dividirlo, cuáles son las condiciones estructurales en las que se produce la reproducción económica de estas propuestas artísticas, y más que de las propuestas artísticas, del propio sustento de las y los músicos. Conocer la forma en que las TICs forman parte de la cadena productiva de sus productos, ahí tuvimos en la redacción, pero sería algo así como de los procesos creativos y productivos, ¿no? De qué manera las TIC se incorporan a esos procesos productivos. Y finalmente, analizar la situación de precariedad laboral. Acá anticipamos la respuesta, estamos diciendo que es una situación de precariedad laboral, no iría por ahí, pero tenemos no un problemita, pero fíjense, esto es lo que vamos reflexionando, no es un problema, es algo para resolver. Si hablo de precariedad laboral, entonces también voy a hablar de trabajo, que acá no está en el objetivo general. Y que me tengo que preguntar si no termina reformulándose la noción de trabajo, empleo, precarización del empleo y demás, como un concepto quizás hasta más general que los que vengo procesando. Y nosotros le hacemos estos comentarios, como los que acabo de decir, a Tomás, a Martina, a Ivo o a Daniel, y la idea no es que tenemos una respuesta, no es que le estamos sugiriendo a Martina, ocupate del trabajo, porque es una dimensión, no. Martina, vos acá mencionaste la precariedad laboral.
la dimensión del trabajo va a ser una dimensión relevante. Entonces, fíjate cómo queda articulada en relación al objetivo general, que no termine siendo más amplio, y fíjate cómo, si no te aleja en realidad de tu idea inicial, o si no se te transforma en tu eje central, y eso no es algo que nosotros podamos resolver. Es algo que, a medida que ustedes avanzan en ese estado del arte y en esa construcción del marco teórico, van a ir afinando, van a ir resolviendo, van a ir determinando cuál es el camino que ustedes quieren seguir, sabiendo que siempre la propuesta es flexible y que en algún momento puede que hagan alguna otra modificación, lo más probable. La idea breve era justamente contarles, recuperar la noción de marco teórico, de contexto conceptual, articulado al problema de investigación, a la problemática que están construyendo, y trabajar mínimamente, un instante, sobre ejemplos, no son ejemplos, sobre los trabajos de ustedes, de varias y varios de quienes están ahí, como para ver si este es el modo en que les podemos ayudar y orientar a dar continuidad a ese proceso de construcción teórica. Insistimos repetidamente en ver los trabajos que hicieron otros, proyectos, tesis, artículos, ver cómo pueden ustedes ir escribiendo desde su propia pluma, sostenido en esos conceptos, y también motivarles a que cada vez que vayan haciendo avances, esos avances tienen que estar escritos. Si ustedes avanzan en la lectura, ustedes avanzan en el rumiar, en ese rumiar reflexivo interno que todas y todos tenemos cuando estamos trabajando la tesis, y eso no se concreta en algo escrito, va a ser muy difícil que ustedes puedan superar, digamos, esa primera instancia de aquellas ideas primarias que se nos ocurren. Porque es muy difícil si no lo escribo, porque escribir es escribir, cotejar, corregir, ver si efectivamente digo lo que quiero decir, ir hacia atrás, ir hacia adelante, reelaborar. Así que bueno, les invitamos, digamos, a sostener ese proceso. Esperamos que les sea útil esta mini clase, mini charla de hoy, tratando de reproducir lo que haríamos en instancias del taller presencial. Esperamos también que pueda haber sido útil el encuentro de la semana pasada y lo que les sigamos proponiendo. Y bueno, en breve van a recibir la próxima consigna de avance, recordando que cada quien va trabajando en los ritmos y en los tiempos que pueda, ¿sí? Si están para reelaborar el primer avance y enviarlo, si están para el segundo, si están para un segundo corregido o si estarán para este tercero. Pero en cualquier caso, digo, la idea es que puedan sostenerse a partir de la producción y la entrega de esos avances en un periodo que se nos hace muy corto. Estoy mirando el almanaque y realmente nos quedan pocas semanas y se nos van a ir como muy rápido, como ocurre siempre con estos últimos meses del año. Así que bueno, les esperamos y bueno, espero que haya sido útil. Nos vemos.